Él la despreciaba con cada fibra de su ser, viéndola como la mujer que había engañado a su padre. Ella lo veía como un monstruo que le había robado la dignidad. Pero un testamento los encadenó en un matrimonio forzado, sin sospechar que el odio era solo el disfraz de una obsesión peligrosa. Lo que empezó como una guerra en casa, pronto se convertiría en un infierno de celos que ninguno de los dos podría controlar. Su historia demuestra que a veces, el camino más doloroso es el único que puede llevar a la verdadera felicidad. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en la opulenta sala de juntas del bufete de abogados Delgado y Asociados era tan pesado que parecía tener forma física, una bestia invisible que se enroscaba en el cuello de Isabella y le robaba el aire. Estaba sentada en una silla de cuero que costaba más que todo lo que poseía, con las manos entrelazadas sobre su regazo para evitar que temblaran. Llevaba el único vestido negro decente que tenía, un poco desgastado en los codos pero limpio y planchado con esmero. Se sentía como una polilla en un salón de mariposas exóticas. Al otro lado de la inmensa mesa de caoba, Alejandro Montenegro la observaba con una mirada tan fría que podría haber congelado el fuego. Era un hombre tallado en granito y arrogancia, con un traje a medida que gritaba poder y dinero, y unos ojos grises que la analizaban no como a una persona, sino como a un insecto molesto que se había colado en su impecable mundo. A su lado, su tía, Beatriz, una mujer cuya cara parecía permanentemente avinagrada, emitía un aura de desdén casi tan palpable como la de su sobrino. Isabella había pasado los últimos 2 años cuidando al padre de Alejandro, el señor Arturo Montenegro, un hombre cuya bondad había sido un faro en la tormenta de su vida. Lo había cuidado durante su enfermedad con una devoción y un cariño que nacían de la gratitud más pura. Pero para Alejandro, ella no era más que una aprovechada, una cazafortunas que había seducido a un anciano vulnerable para robarle su dinero. El desprecio que él le había mostrado desde el primer día que la conoció había sido una herida constante, un goteo de veneno que casi había logrado secarle el alma. Ahora, con el señor Arturo fallecido hace apenas una semana, estaba aquí, convocada a la lectura de su testamento, sintiendo el peso de la hostilidad de su hijo como una capa de plomo. El abogado, el señor Morales, un hombre calvo y de aspecto solemne, se aclaró la garganta y el sonido resonó en la quietud de la sala. Estamos aquí reunidos para dar lectura a la última voluntad del señor Arturo Montenegro. Procederé a leer los legados principales. Comenzó a detallar una serie de donaciones a organizaciones benéficas, legados para el personal de servicio de la mansión y algunas propiedades para su hermana, Beatriz. Isabella escuchaba con la mente en blanco, solo deseando que todo terminara para poder marcharse de allí y no volver a ver a Alejandro Montenegro nunca más. Su plan era simple, recoger las pocas pertenencias que tenía en la pequeña habitación de invitados donde había vivido y desaparecer. Buscar un nuevo trabajo, un nuevo comienzo, lejos de esa familia que la había juzgado tan cruelmente. Y ahora, continuó el señor Morales, ajustándose las gafas, llegamos a la cláusula principal, concerniente al grueso del patrimonio, las empresas Montenegro y la fortuna familiar. Alejandro se irguió ligeramente en su asiento, una imperceptible muestra de anticipación. Era el único heredero, el príncipe destinado a convertirse en rey. Era una mera formalidad. Yo, Arturo Montenegro, en pleno uso de mis facultades mentales, leyó el abogado con voz monótona, dejo la totalidad de mi imperio empresarial, mis acciones, propiedades y activos líquidos a mi único hijo, Alejandro Montenegro, pero bajo una condición ineludible. La palabra condición flotó en el aire, cargada de electricidad. Alejandro frunció el ceño. Su padre nunca había sido un hombre de juegos. ¿Qué condición?, espetó, su voz un murmullo grave y autoritario. El señor Morales levantó la vista por encima de sus gafas, mirando primero a Alejandro y luego, para sorpresa de todos, a Isabella. La condición es la siguiente: para que mi hijo Alejandro pueda heredar y tomar el control total de las empresas Montenegro, deberá contraer matrimonio con la señorita Isabella Rossi. Un jadeo colectivo llenó la sala.
La tía Beatriz se llevó una mano al pecho, sus ojos desorbitados por el horror. Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Debía ser un error. Una broma de mal gusto. Miró a Alejandro, cuyo rostro había pasado de la fría confianza a una máscara de incredulidad y furia contenida. Sus nudillos estaban blancos donde apretaba el brazo de su silla. Eso es absurdo, siseó Beatriz. Y esa mujerzuela debe haberlo manipulado hasta el final. Arturo no estaba en su sano juicio. Le aseguro, señora, que 3 psiquiatras diferentes certificaron la plena capacidad mental del señor Montenegro en el momento de firmar este documento, hace apenas 6 meses, replicó el abogado con calma. Luego, continuó leyendo, su voz implacable. Dicho matrimonio deberá celebrarse en un plazo no superior a 30 días desde la lectura de este testamento. Además, Alejandro e Isabella deberán convivir bajo el mismo techo, en la mansión familiar, como marido y mujer, durante un periodo mínimo e ininterrumpido de 1 año. 12 meses. Si al final de ese periodo, ambos continúan casados y viviendo juntos, Alejandro tendrá acceso total e incondicional a su herencia. Si alguna de estas condiciones no se cumple, ya sea por la negativa a casarse, por un divorcio o por una separación antes del plazo estipulado. El señor Morales hizo una pausa dramática. El 90% de la fortuna total y el control mayoritario de las empresas Montenegro serán transferidos irrevocablemente a un fideicomiso para ser distribuidos entre las organizaciones benéficas mencionadas al principio de este documento. Mi hijo Alejandro recibirá únicamente el 10% restante. La bomba había estallado. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Alejandro se levantó de su silla con un movimiento lento y controlado, como una pantera a punto de atacar. Sus ojos grises, ahora tormentosos, se clavaron en Isabella. No la veían a ella, veían a la ladrona de su futuro, a la arquitecta de su humillación. Esto es obra tuya, dijo, y su voz no era más que un susurro cargado de veneno, pero cada palabra fue como una bofetada. No sé cómo lo hiciste, qué trucos sucios usaste con un hombre enfermo, pero te juro que no te saldrás con la tuya. Isabella se puso de pie, el miedo luchando contra una oleada de indignación. Yo no tuve nada que ver con esto, su voz tembló, pero se mantuvo firme. Quería al señor Arturo. Jamás le pediría algo así. Ni en mis peores pesadillas querría casarme con usted. La palabra usted salió cargada de todo el resentimiento que sentía. El desprecio era mutuo. Suficiente, interrumpió el señor Morales. Las condiciones son claras. La decisión es suya, señor Montenegro. O acepta el matrimonio o se despide del legado de su familia. Alejandro no apartó la vista de Isabella. Una sonrisa torcida y cruel se dibujó en sus labios. Así que mi padre me ha dejado atado a ti. Muy bien. Tendrás tu boda, cazafortunas. Pero que te quede claro, Isabella. Te daré 1 año. 1 año en el que desearás no haber nacido. Te convertiré la vida en un infierno tan miserable que rogarás por escapar. Y cuando el año termine, te echaré a la calle sin un céntimo y recuperaré lo que es mío. Se inclinó sobre la mesa, su presencia abrumadora llenando el espacio entre ellos. Prepárate para conocer al diablo en persona, porque acabas de firmar un contrato con él. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando tras de sí un rastro de furia helada. Isabella se desplomó en su silla, temblando incontrolablemente, atrapada en la trampa más perversa que el destino podría haberle tendido. Estaba a punto de casarse con el hombre que la odiaba más que a nadie en el mundo. La semana que siguió fue un borrón de preparativos fríos y mecánicos. No hubo elección de vestido, ni celebración, ni una sola palabra amable. Alejandro manejó todo a través de sus asistentes. Un mensajero le entregó un sencillo vestido de color marfil y un par de zapatos. Otro le trajo los papeles que debía firmar. La boda fue un trámite gélido en una oficina de registro civil. Los únicos testigos fueron el señor Morales y la tía Beatriz, quien parecía que estaba asistiendo a un funeral en lugar de a una boda, lanzándole miradas de puro veneno a Isabella. Alejandro estuvo a su lado, un extraño imponente con un traje oscuro.
No la miró ni una vez, excepto cuando el funcionario les pidió que intercambiaran los anillos. Sus dedos rozaron los de ella al ponerle la sencilla argolla de oro en el dedo, y el contacto fue como una descarga eléctrica, fría y desagradable. Cuando el funcionario dijo puede besar a la novia, Alejandro simplemente se inclinó, su rostro a centímetros del de ella, y siseó en voz baja para que solo ella pudiera oír, ni en tus sueños más salvajes, Rosy. Ahora eres la señora Montenegro. Acostúmbrate al peso de ese nombre, porque va a aplastarte. Y con eso, se enderezó, dio un asentimiento seco al funcionario y se dirigió a la salida. El viaje a la mansión Montenegro fue en un silencio sepulcral. El mismo coche de lujo que la había llevado a la oficina del registro ahora la devolvía a lo que se había convertido en su prisión dorada. Alejandro miraba por la ventana, su perfil afilado y tenso. Isabella miraba por la suya, viendo pasar la ciudad como si fuera una película ajena. Cuando el coche cruzó las imponentes puertas de hierro forjado y se detuvo frente a la mansión, una mole de piedra y cristal que parecía más un museo que un hogar, sintió un nudo en el estómago. El mayordomo, un hombre mayor llamado Ernesto que siempre había sido amable con ella por orden del señor Arturo, les abrió la puerta. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero Isabella pudo ver una pizca de lástima en sus ojos. El personal de la casa estaba alineado en el vestíbulo. Alejandro se detuvo frente a ellos, con Isabella a su lado como un accesorio incómodo. Esta es Isabella, anunció, su voz resonando en el mármol del suelo. Mi esposa. La tratarán con el respeto debido a la señora de la casa. Cumplirán sus órdenes como si fueran las mías. ¿Entendido? Un coro de sí, señor respondió. Pero Isabella no se dejó engañar. Las miradas que le lanzaron estaban llenas de curiosidad y, en algunos casos, de la misma hostilidad que había visto en la tía Beatriz. Sabían la historia que Alejandro había tejido sobre ella, la enfermera trepadora que se había aprovechado de su jefe. Ahora, milagrosamente, era la dueña y señora. Para ellos, era la villana que había ganado. Ernesto, muéstrale a la señora su habitación, ordenó Alejandro, ya dándose la vuelta para dirigirse a su despacho. Mi habitación, repitió Isabella, confundida. No, no vamos a. No seas ingenua, la cortó él sin mirarla. El testamento dice que debemos vivir bajo el mismo techo. No especifica que debamos compartir la misma cama. Tú ocuparás el ala este. Yo permaneceré en la oeste. La casa es lo suficientemente grande como para que no tengamos que vernos si no es estrictamente necesario. Cenaremos juntos todas las noches a las 8 en punto en el comedor principal. Es parte de la farsa que debemos mantener frente al servicio. Aparte de eso, mantente fuera de mi vista. Y desapareció tras la puerta de su despacho, cerrándola con un golpe seco que selló el pacto de su convivencia. El ala este era lujosa y desoladora. Una suite más grande que su antiguo apartamento, con un dormitorio, un salón y un baño de mármol. Todo era impecable, impersonal y frío. Se sentía como una habitación de hotel de 5 estrellas, no como un hogar. Esa noche, se vistió para la cena con un nudo de ansiedad. Eligió el vestido más sencillo que tenía. Cuando bajó al comedor, Alejandro ya estaba allí, de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano. Llevaba una camisa blanca, desabrochada en el cuello, y pantalones oscuros. Se había deshecho del saco y la corbata, y parecía aún más imponente y peligroso en esa informalidad calculada. ¿Te gusta tu jaula de oro?, preguntó sin volverse. Es muy espaciosa, respondió ella, su voz apenas un susurro. Él finalmente se giró, y sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo con una lentitud insultante. No te esfuerces en parecer una inocente víctima, Isabella. Ambos sabemos lo que eres. Disfruta del lujo mientras dure. Compra ropa, joyas, lo que quieras. Carga todo a mi cuenta. Es lo menos que puedo hacer para pagarle a la mujer que me obliga a soportar esta farsa. Considéralo tu sueldo. No quiero su dinero, replicó ella, la ira empezando a burbujear. Solo quiero que este año pase rápido. Oh, créeme, yo también, dijo él, acercándose a la mesa.
pero haré que cada día te parezca una eternidad. La cena fue una tortura silenciosa. Los sirvientes entraban y salían, sirviendo platos exquisitos que Isabella apenas podía probar. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Alejandro comía con una concentración metódica, ignorándola por completo. Era más humillante que cualquier insulto. Era como si ella no existiera. Cuando terminaron, él se limpió la boca con la servilleta y la tiró sobre la mesa. Buenas noches, Isabella, dijo, y la formalidad de su tono era más hiriente que un grito. Se levantó y se fue, dejándola sola en el inmenso comedor. Isabella subió a su habitación y se apoyó contra la puerta cerrada, permitiéndose por fin que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No lloraba por el matrimonio falso ni por la frialdad de Alejandro. Lloraba por la pérdida del señor Arturo, el único que la había tratado con bondad, y por la cruel ironía de que su último acto de afecto la hubiera encadenado al hombre que la despreciaba. Los días se convirtieron en semanas, y una rutina gélida se instaló en la mansión. Isabella pasaba la mayor parte del tiempo en el ala este, leyendo los libros de la inmensa biblioteca o paseando por los jardines, siempre sintiendo las miradas curiosas del personal sobre ella. Alejandro se iba temprano a la oficina y regresaba tarde. Las cenas seguían siendo el único momento en que se veían, y la tensión silenciosa era su única compañera. A veces, él le hablaba, pero solo para darle órdenes o hacer comentarios sarcásticos. ¿No tienes nada mejor que hacer que marchitar las rosas con tu cara larga? Oh, mañana hay un evento de caridad. Tienes que acompañarme. Mi asistente te dejará un vestido. Intenta no parecer una vagabunda asustada. Isabella aprendió a construir un muro a su alrededor. Le respondía con una frialdad que igualaba la suya, negándose a mostrarle cualquier signo de debilidad. Por supuesto, no querría dañar tu impecable reputación. Oh, no te preocupes, sé cómo actuar en público. No soy tan ignorante como piensas. Su guerra era fría, librada con palabras afiladas y miradas cortantes. Una tarde, mientras estaba en el jardín, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, dijo con cautela. Isabella, soy yo, Ricardo Vega. El nombre le trajo una pequeña y genuina sonrisa a los labios. El doctor Vega había sido el médico personal del señor Arturo, pero también se había convertido en un buen amigo. Era un hombre de unos 40 años, amable, con una sonrisa cálida y unos ojos que transmitían compasión. Doctor Vega, qué sorpresa. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Pero te llamaba para saber cómo estabas tú. Me enteré de la boda. Fue una sorpresa para todos. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. La genuina preocupación en su voz fue como un bálsamo para el alma herida de Isabella. Era la primera persona, aparte de Ernesto el mayordomo, que le mostraba un poco de calidez en semanas. Estoy adaptándome, mintió a medias. Es una situación complicada. Me imagino. Arturo te quería mucho, Isabella. Siempre me decía que eras la luz de sus últimos años. Si alguna vez necesitas hablar, o simplemente tomar un café y escapar de esa casa, no dudes en llamarme. Lo digo en serio. Gracias, Ricardo. De verdad, significa mucho para mí. Estaban terminando la llamada cuando una sombra cayó sobre ella. Levantó la vista y vio a Alejandro, de pie, con el ceño fruncido. Había vuelto a casa antes de lo habitual. No sabía cuánto tiempo llevaba allí ni cuánto había escuchado, pero su expresión era tormentosa. Terminó la llamada rápidamente y se puso de pie. ¿Interrumpo algo?, preguntó él, su voz peligrosamente suave. Era el doctor Vega, respondió ella, a la defensiva. El médico de tu padre. Llamaba para ver cómo estaba. Qué considerado de su parte, dijo Alejandro, un matiz extraño en su tono. Parecían muy amigables. Ricardo, ¿lo llamaste? Era amigo de tu padre. Y fue amable conmigo. Algo que no se puede decir de ti. No me interesa ser tu amigo, Isabella. Soy tu marido. Y como tal,
No me gusta que otros hombres llamen a mi esposa con tanta familiaridad. La palabra marido sonó posesiva y extraña en sus labios. Isabella soltó una risa amarga. ¿Marido? ¿Ahora te preocupas por las apariencias? ¿O es que no soportas la idea de que alguien en este mundo pueda tratarme como a un ser humano? Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. El olor de su loción cara y de su propia esencia masculina la envolvió. Era intimidante y, para su desgracia, extrañamente embriagador. Me importa lo que es mío, Isabella. Y durante los próximos 11 meses, tú eres mía. Así que dile a tu doctorcito que se mantenga alejado. No quiero volver a oír su nombre en esta casa. La intensidad de su mirada la dejó sin aliento. No era solo ira. Había algo más, algo oscuro y posesivo que no había visto antes. No era el desprecio frío al que estaba acostumbrada. Era algo caliente, casi febril. Por primera vez, Isabella vio una grieta en la armadura de indiferencia de Alejandro. Y esa grieta, para su sorpresa, no estaba causada por el odio, sino por algo que se parecía peligrosamente a los celos. El evento de caridad era una de esas galas deslumbrantes donde la élite de la ciudad se reunía para aparentar generosidad mientras lucían sus fortunas. El vestido que el asistente de Alejandro le había enviado era una obra de arte, un vestido de seda color esmeralda que se adhería a sus curvas y dejaba sus hombros al descubierto. Se miró al espejo y apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada parecía segura, elegante, una digna señora Montenegro. Pero por dentro, su corazón latía con nerviosismo. Cuando bajó las escaleras, Alejandro la esperaba en el vestíbulo. Se quedó inmóvil por un instante, y sus ojos grises la recorrieron de una manera que la hizo sentir desnuda. Por una fracción de segundo, la hostilidad desapareció de su rostro y fue reemplazada por algo que podría haber sido admiración. Pero fue tan fugaz que Isabella pensó que lo había imaginado. No estás mal, dijo, su voz ronca rompiendo el silencio. Era lo más cercano a un cumplido que le había hecho nunca. El verde te sienta bien. Gracias, murmuró ella, sorprendida. Recuerda las reglas de esta noche, continuó él, volviendo a su tono habitual de negocios. Sonríe, asiente, no hables a menos que te hablen y, sobre todo, no me avergüences. Para todo el mundo, somos un matrimonio feliz y reciente. ¿Entendido? Cristalinamente, respondió ella con un toque de sarcasmo. Él le ofreció el brazo. Su mano dudó un momento antes de posarse en su antebrazo. El contacto a través de la tela de su smoking fue eléctrico. Sintió la dureza de sus músculos bajo la fina lana, el calor de su piel. Era la primera vez que se tocaban voluntariamente, aunque fuera por pura necesidad de mantener las apariencias. En el coche, él le entregó una caja de terciopelo. Dentro, un collar de diamantes y esmeraldas brillaba con una luz fría. Póntelo. Es de mi madre. Completará el look. Isabella vaciló. Es demasiado. Póntelo, repitió él, su voz sin dejar lugar a la discusión. Se giró para abrocharle el collar. Sus dedos rozaron la piel sensible de su nuca, y un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Contuvo la respiración, consciente de su cercanía, del aroma a whisky y menta en su aliento. Por un instante, sus ojos se encontraron en el espejo retrovisor. La intensidad de su mirada la hizo desviar la vista, con el corazón martilleándole en el pecho. La gala fue un torbellino de caras sonrientes, flashes de cámaras y conversaciones superficiales. Alejandro interpretó su papel a la perfección. Mantenía una mano posesiva en la parte baja de su espalda, inclinándose para susurrarle cosas al oído que parecían íntimas pero que en realidad eran instrucciones. Sonríe, el fotógrafo de la revista, Caras. Nos está mirando. Oh, el hombre que se acerca es un socio importante, sé amable. Isabella se sentía como una marioneta, pero tenía que admitir que había una extraña seguridad en su cercanía. Su presencia imponente era como un escudo que la protegía de las miradas curiosas y los susurros. Y entonces, lo vio. Ricardo Vega estaba al otro lado del salón, charlando con un grupo de personas.
Sus ojos se encontraron, y él le dedicó una sonrisa cálida y genuina. Isabella le devolvió la sonrisa, un gesto instintivo de alivio al ver una cara amiga en ese mar de extraños. La mano de Alejandro en su espalda se apretó. ¿Qué es tan divertido?, preguntó, su voz un murmullo helado en su oído. Es el doctor Vega. Está allí, respondió ella. Ignóralo. Pero era demasiado tarde. Ricardo se despidió de su grupo y comenzó a caminar hacia ellos. El cuerpo de Alejandro se tensó a su lado. Isabella, qué alegría verte, dijo Ricardo, su mirada apreciativa recorriendo su vestido. Estás absolutamente deslumbrante. El matrimonio te sienta de maravilla. Luego se volvió hacia Alejandro y le tendió la mano. Alejandro, felicidades. Tienes a una mujer maravillosa a tu lado. Alejandro estrechó su mano brevemente, su sonrisa tan falsa que parecía dolorosa. Vega. No sabía que frecuentabas estos eventos. A veces hay que salir del consultorio, respondió Ricardo amablemente, sin notar la tensión. Se volvió de nuevo hacia Isabella. De verdad, Isabella, te ves increíble. Arturo estaría tan orgulloso de verte así. La mención de Arturo pareció romper algo en Alejandro. Su agarre en la espalda de Isabella se volvió casi doloroso. Si nos disculpas, Vega, mi esposa y yo tenemos que saludar a otros invitados, dijo Alejandro, su tono cortante y definitivo. Sin esperar respuesta, la guió bruscamente hacia un balcón apartado, lejos de las miradas de la gente. En cuanto estuvieron solos, la soltó y se giró para enfrentarla, sus ojos grises encendidos de una furia que ella no comprendía. ¿Qué demonios fue eso? ¿No te dije que te mantuvieras alejada de él? Yo no hice nada. Él vino a saludarnos, se defendió ella, frotándose la espalda donde sus dedos se habían clavado. Y tú le sonreías como una tonta. Coqueteando delante de toda la ciudad, delante de mi cara. ¿Coqueteando? Estaba siendo amable. ¿Es un concepto que te resulta tan extraño? Me estaba tratando con respeto, algo que tú nunca has hecho. Yo soy tu marido, rugió él, dando un paso que la hizo retroceder hasta que su espalda chocó contra la barandilla de piedra del balcón. Estaba atrapada. Él plantó sus manos a cada lado de ella, acorralándola. Su rostro estaba a centímetros del suyo, y podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, la furia vibrando en él. Eres mi esposa, Isabella. Llevas mi nombre. Y no voy a tolerar que ningún hombre te mire como si fueras un postre que está a punto de comerse. Especialmente no él. Estás loco, susurró ella, su corazón latiendo salvajemente, una mezcla de miedo y una extraña y prohibida excitación. Estás celoso. La palabra pareció golpearlo. Se quedó en silencio por un momento, su respiración agitada. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por sus labios. Tal vez lo estoy. Tal vez no me gusta compartir mis juguetes. Y en este momento, Isabella, tú eres mi juguete favorito. Se inclinó aún más, su boca rozando la de ella. Y si te vuelvo a ver sonriéndole así a otro hombre, susurró contra sus labios, su aliento caliente enviando escalofríos por toda su piel, te juro que te llevaré a casa, te pondré sobre mis rodillas y te enseñaré. De una manera que nunca olvidarás, a quien le perteneces. El beso que siguió no fue tierno. Fue una posesión, una marca. Fue duro, exigente y brutalmente apasionado. Isabella debería haberlo empujado, debería haber luchado, pero su cuerpo la traicionó. Una parte de ella, la parte que había estado hambrienta de cualquier tipo de contacto, de cualquier tipo de emoción que no fuera el odio frío, respondió a la ferocidad de su beso. Sus manos, que habían estado empujando su pecho, de repente se encontraron agarrando las solapas de su smoking, atrayéndolo más cerca. Él gimió en su boca, un sonido de sorpresa y triunfo, y el beso cambió. La dureza se suavizó en una exploración profunda y sensual que la dejó sin aliento y temblando. Cuando finalmente rompió el beso, ambos estaban jadeando. Apoyó su frente contra la de ella, sus ojos grises buscando los suyos en la penumbra del balcón. La furia se había disipado, reemplazada por una confusión desnuda y un deseo oscuro que reflejaba el suyo.
No vuelvas a provocarme así, Isabella, susurró, su voz ronca. Porque no respondo de mis actos. Se enderezó, se ajustó el smoking y le ofreció el brazo de nuevo, su rostro una máscara de control una vez más. Vamos. El espectáculo debe continuar. Mientras caminaban de regreso al salón, Isabella se tocó los labios, que todavía ardían por su beso. La guerra entre ellos acababa de cambiar. Ya no era una guerra fría. El fuego había sido encendido, y ella tenía el presentimiento aterrador de que ambos saldrían quemados. Pero por primera vez, en medio del odio y el desprecio, una nueva y peligrosa emoción comenzó a florecer en su corazón, la esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, el monstruo que la había encadenado podría tener un corazón después de todo. Y la aterradora comprensión de que, a pesar de todo, ella quería descubrirlo. La convivencia después de aquella noche en la gala se transformó en un campo minado de tensión no expresada. El beso en el balcón había derribado un muro invisible entre ellos, y ahora, en el espacio que antes ocupaba el odio puro, crecía algo mucho más complicado y volátil. Las cenas silenciosas se volvieron casi insoportables. Isabella se encontraba levantando la vista constantemente, solo para encontrar los ojos de Alejandro fijos en ella con una intensidad que le erizaba la piel. Ya no era la mirada fría y despectiva de antes, ahora era analítica, inquisitiva, a veces casi hambrienta. Él parecía estar tratando de resolver un acertijo que lo desconcertaba, y ese acertijo era ella. Una noche, mientras cenaban, él rompió el silencio. ¿Por qué te quedaste a cuidar de mi padre? La pregunta la tomó por sorpresa. Habían pasado casi 2 meses de matrimonio forzado y era la primera vez que le preguntaba algo personal, algo que no estuviera relacionado con sus deberes como su falsa esposa. Porque era un buen hombre, respondió ella con sinceridad, dejándolos cubiertos a un lado. Cuando llegué a esta casa para trabajar como su asistente personal, yo no tenía a nadie. Mis padres murieron cuando yo era joven, no tengo más familia. Estaba sola. Tu padre me dio un trabajo, un hogar, pero más que eso, me dio su amistad. Me escuchaba, me daba consejos. Se convirtió en la figura paterna que nunca tuve. Alejandro escuchaba en silencio, su rostro inescrutable. Te pagaba un sueldo generoso por eso. El dinero no tiene nada que ver, replicó ella, su voz teñida de frustración. Lo cuidé cuando enfermó porque lo quería. Porque me dolía verlo sufrir. Era mi amigo, Alejandro. No un boleto de lotería. Él apartó la vista, mirando hacia el oscuro jardín a través de los ventanales. Él también hablaba mucho de ti, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Decía que tenías un espíritu fuerte. Que le recordabas a mi madre. El comentario la dejó sin palabras. ¿El señor Arturo la había comparado con su difunta esposa? La mujer a la que, según todos, había adorado. Miró a Alejandro, tratando de descifrar su expresión, pero él ya había vuelto a levantar sus defensas, su rostro de nuevo una máscara de frialdad. Termina tu comida. Tenemos que irnos a dormir. A pesar de sus palabras distantes, algo había cambiado. La conversación, por breve que fuera, había plantado una semilla de duda en la mente de Isabella. Quizás el odio de Alejandro no era tan simple como ella pensaba. Quizás estaba arraigado en algo más profundo que la simple sospecha de su codicia. Tal vez estaba arraigado en el dolor. Unos días después, Isabella estaba en la biblioteca, buscando un libro, cuando se topó con un álbum de fotos antiguo. Lo abrió con curiosidad. Eran fotos de la familia Montenegro de hacía años. Vio a un joven Arturo, sonriente y vibrante, junto a una mujer hermosa de cabello oscuro y ojos brillantes, la madre de Alejandro. Y luego, vio fotos de un niño pequeño con el ceño fruncido y unos serios ojos grises. Alejandro. En cada foto, estaba cerca de su madre, aferrado a su mano o sentado en su regazo. Pero en las fotos con su padre, había una distancia, una formalidad. Siguió pasando las páginas hasta llegar a las fotos de un Alejandro adolescente. Su madre ya no estaba. Había muerto en un accidente de coche cuando él tenía 14 años. En su lugar,
Había fotos de Alejandro con su padre, ambos con trajes, en eventos de negocios, en viajes. La sonrisa fácil del niño había desaparecido por completo, reemplazada por la máscara seria y controlada que ella conocía tan bien. Espiando los secretos familiares. La voz de Alejandro la hizo sobresaltar. Estaba de pie en la puerta, observándola. Ella cerró el álbum de golpe, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Lo siento, yo solo, lo encontré. Él se acercó y tomó el álbum de sus manos, abriéndolo en una página donde aparecía su madre, radiante. Era hermosa, dijo él, su voz extrañamente suave. Lo era todo para mí. Cuando murió, mi padre se sumergió en el trabajo. Era su forma de lidiar con el dolor. Pero a mí me dejó solo. Crecí en internados, en campamentos de verano. Lo veía en vacaciones y en algunos fines de semana. Siempre estaba ocupado. Siempre había una reunión, una llamada, un viaje de negocios. Por primera vez, Isabella no vio al empresario despiadado. Vio al niño solitario que había perdido a su madre y, en cierto modo, también a su padre. Cuando él enfermó y tú llegaste, continuó Alejandro, su mirada volviéndose dura de nuevo mientras se clavaba en ella, ¿sabes lo que sentí? Celos. Celos furiosos de que le estuvieras dando a él, en sus últimos años, el tiempo y la atención que nunca me dio a mí. Debí reír con él, leerle, escuchar sus historias. Ocupaste mi lugar. Yo nunca quise ocupar el lugar de nadie, susurró Isabella, el corazón encogido por su confesión. Lo sé, admitió él, para su sorpresa. Lo sé ahora. Pero en ese momento, solo veía a una extraña robándome los últimos momentos con mi padre. Y cuando leí el testamento, sentí que era su traición final. Elegirte a ti por encima de mí. El silencio que llenó la biblioteca estaba cargado de años de dolor y malentendidos. Isabella finalmente comprendió. Su desprecio no era por ella como persona, sino por lo que ella representaba, el símbolo del afecto de su padre que él sentía que le habían robado. Se acercó a él, un impulso de consolarlo superando su propio resentimiento. Puso una mano en su brazo. Alejandro, lo siento mucho. Él miró su mano sobre su brazo, y luego la miró a los ojos. La vulnerabilidad en su rostro fue tan intensa que la dejó sin aliento. Lentamente, levantó su propia mano y la colocó sobre la de ella, sus dedos entrelazándose con los suyos. El contacto fue cálido, real. No era una actuación para el público ni un acto de agresión. Era una conexión. Se quedaron así, en silencio, durante un largo momento. El odio que los había definido parecía disolverse, dejando al descubierto los sentimientos crudos y confusos que se escondían debajo. El deseo, la soledad, el dolor y una incipiente y peligrosa ternura. Alejandro rompió el contacto primero, como si el momento de intimidad lo hubiera quemado. Dio un paso atrás, su máscara volviendo a su lugar. Olvida lo que dije. No importa. Pero importaba. Importaba más que nada. Porque en esa biblioteca, rodeados de los fantasmas del pasado, ambos se dieron cuenta de que su matrimonio forzado ya no era solo un contrato. Se estaba convirtiendo en algo mucho más real y mucho más aterrador. La confesión en la biblioteca dejó una estela de silencio y fragilidad en la inmensa mansión. La Guerra Fría había terminado, pero la paz que la reemplazó era incierta y llena de minas sin explotar. Alejandro e Isabella comenzaron a moverse el uno alrededor del otro con una cautela nueva y extraña. El desprecio había sido reemplazado por la conciencia aguda de la presencia del otro. Cada roce accidental en un pasillo, cada mirada sostenida a través de la mesa del comedor, estaba cargada de un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Alejandro cambió. Sutilmente al principio. Una mañana, Isabella bajó a desayunar y lo encontró en el comedor, leyendo el periódico financiero como de costumbre. Pero en lugar de ignorarla, levantó la vista. Buenos días, dijo, su voz menos áspera de lo normal. Le he pedido a Consuelo que prepare las tostadas francesas que te gustan. Isabella se detuvo, sorprendida.
Ella le había mencionado de pasada a la cocinera, semanas atrás, que le encantaban las tostadas francesas, un pequeño lujo de su infancia. Que Alejandro lo hubiera recordado y se hubiera molestado en pedirlo era un gesto tan inesperado que la dejó sin palabras. Gracias, murmuró, sentándose. Él simplemente asintió y volvió a su periódico, pero la atmósfera era diferente. Ya no era una prisionera en su casa, era una presencia que él estaba empezando a reconocer. Días después, la encontró en el jardín, sentada en un banco con un libro, pero con la mirada perdida en el horizonte. Él se acercó en silencio y se sentó en el otro extremo del banco. ¿Estás bien?, preguntó. Solo pensaba, respondió ella. A veces extraño mi antiguo apartamento. Era pequeño y ruidoso, pero era mío. Él no dijo nada durante un largo rato. Isabella pensó que la conversación había terminado. Puedes redecorar tu ala de la casa, dijo de repente, sorprendiéndola de nuevo. Como quieras. Elige los muebles, los colores, las cortinas. Llama a un diseñador, no me importa el coste. Haz lo tuyo. Ella lo miró, incrédula. ¿Lo dices en serio? No tengo por costumbre decir cosas que no siento, replicó él, su tono brusco un pobre intento de ocultar el gesto de amabilidad. Esta es tu casa también, al menos durante los próximos 10 meses. No tienes por qué sentirte como una invitada. Esa tarde, mientras él estaba en su despacho, ella se armó de valor y llamó a la puerta. Él le dijo que pasara. El despacho era su santuario, un espacio masculino de cuero oscuro, madera y el olor a libros antiguos y whisky caro. Ella nunca había entrado allí antes. Sí, preguntó él, levantando la vista de una pila de documentos. Quería darte las gracias. Por lo de la redecoración. Es muy amable por tu parte. No es nada, dijo él, incómodo con su gratitud. Sus ojos se posaron en su cuello, donde llevaba un sencillo collar de plata con un pequeño dije en forma de luna, el único adorno que poseía. Ese collar, no es de los que te he comprado. No, dijo ella, tocando instintivamente el dije. Era de mi madre. Es lo único que tengo de ella. Él se levantó y se acercó a ella, deteniéndose a solo un paso de distancia. El aire entre ellos se espesó. Deberías usar las joyas que están en la caja fuerte. Las que eran de mi madre. Te pertenecerían por derecho. No podría. Son demasiado valiosas. Y no son mías. Eres mi esposa, dijo él, su voz un susurro grave. Levantó la mano, como si fuera a tocar el collar, pero se detuvo a medio camino, sus dedos suspendidos en el aire a milímetros de su piel. Lo que es mío, es tuyo. El momento se estiró, cargado de una tensión que era a la vez aterradora y embriagadora. El teléfono del escritorio sonó, rompiendo el hechizo. Alejandro parpadeó, como si despertara de un trance, y se apartó para contestar. Isabella aprovechó la oportunidad para escabullirse, con el corazón latiendo desbocado. La tregua, sin embargo, estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más brutal. La tía Beatriz, que había estado sospechosamente ausente desde la boda, anunció que ofrecería una pequeña cena familiar para celebrar la feliz unión. Ni Alejandro ni Isabella creyeron en sus buenas intenciones, pero rechazarla habría levantado sospechas. La noche de la cena, Isabella eligió un vestido azul marino sencillo pero elegante. Cuando bajó, Alejandro la esperaba. Llevaba un traje gris marengo que acentuaba su físico imponente. Sus ojos la recorrieron con una aprobación no disimulada. «Te ves, perfecta», dijo. Le ofreció el brazo, y esta vez, cuando ella lo tomó, el gesto se sintió menos como una actuación y más como un ancla en un mar de incertidumbre. La cena fue tan tensa como habían previsto. Beatriz no dejaba de lanzar pullas veladas a Isabella, comentando sobre su milagroso ascenso social y haciendo preguntas capciosas sobre su pasado. Isabella respondía con una calma y una dignidad que empezaban a irritar a la mujer mayor. Pero el verdadero ataque de Beatriz estaba aún por llegar. Justo cuando servían el postre, sonó el timbre. «Oh, qué extraño», dijo Beatriz con una inocencia exagerada.
No esperaba a nadie más. Ernesto, por favor, vea quién es. Unos momentos después, Ernesto regresó al comedor, seguido por un hombre de aspecto desaliñado, con una sonrisa gracienta y ojos pequeños y astutos. Isabella, cariño. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí!, exclamó el hombre, su voz demasiado alta para el elegante comedor. Isabella se quedó helada. Era Marco, el antiguo gerente del bar de mala muerte donde había trabajado como camarera durante un tiempo, justo después de la muerte de sus padres y antes de conseguir el trabajo con el señor Arturo. Era un hombre despreciable que le había hecho la vida imposible con sus insinuaciones groseras. ¿Qué haces aquí, Marco?, preguntó ella, su voz apenas un hilo. Beatriz tuvo la amabilidad de invitarme, dijo Marco, guiñándole un ojo a la tía de Alejandro, que sonreía con malicia. Parece que mi antigua camarera estrella ha pescado el premio gordo. Siempre supe que tenías talento, bella. Especialmente para complacer a los hombres ricos y mayores. La insinuación era tan vil y obvia que el aire se cortó. Isabella sintió que la sangre huía de su rostro. Podía sentir la mirada de Beatriz sobre ella, triunfante. Estaba a punto de humillarla, de demostrarle a Alejandro que no era más que una cualquiera. Antes de que Isabella pudiera decir nada, Alejandro se puso de pie. Lo hizo con una lentitud deliberada, pero la furia que emanaba de él era como una ola de frío. Le ruego que se dirija a mi esposa como la señora Montenegro, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Y si vuelve a insinuar algo semejante en mi presencia, continuó, caminando alrededor de la mesa hasta quedar frente a Marco, que de repente pareció mucho más pequeño. Le aseguro que descubrirá que mis abogados son mucho menos amables que yo. Y que yo soy mucho menos paciente que mis abogados. Marco tragó saliva, su sonrisa gracienta desapareciendo. Oye, yo solo. Usted no es nada, lo cortó Alejandro. Es un invitado no deseado en mi casa. Ernesto llamó sin apartar la vista de Marco. Acompañe a este, señor, a la salida. Y asegúrese de que no vuelva a poner un pie en esta propiedad. Ernesto, con una eficiencia impecable, tomó a Marco del brazo y prácticamente lo arrastró fuera del comedor. Alejandro se volvió entonces hacia su tía. Su rostro era una máscara de furia helada. Nunca más, Beatriz, dijo, su voz baja y letal. Nunca más vuelvas a intentar algo así. Isabella es mi esposa. Un insulto hacia ella es un insulto hacia mí. Y no lo toleraré. Has dejado muy clara tu posición esta noche. La cena ha terminado. Sin decir una palabra más, tomó la mano de Isabella y la levantó de su silla. La sacó del comedor, dejando a una Beatriz pálida y furiosa sentada sola en la mesa. La condujo a través del vestíbulo y hacia la biblioteca, cerrando las pesadas puertas de madera detrás de ellos. Isabella estaba temblando, la humillación y la gratitud luchando dentro de ella. Gracias, susurró, sin atreverse a mirarlo. Por defenderme. Él no respondió. En lugar de eso, la tomó suavemente por los hombros y la giró para que lo enfrentara. Puso un dedo bajo su barbilla y la obligó a levantar la vista. Sus ojos grises ardían con una emoción que no pudo descifrar. Nadie le falta el respeto a mi esposa, dijo, su voz ronca. Nadie. ¿Entendido? Ella asintió, incapaz de hablar. Su pulgar comenzó a acariciar su mejilla, un gesto de una ternura tan inesperada que le robó el aliento. Además, continuó, su voz bajando a un murmullo íntimo, me hierve la sangre imaginar a un tipo como ese siquiera mirándote. Pensar en sus sucias manos cerca de ti. Se detuvo, como si luchara consigo mismo. ¿Por qué?, susurró ella, perdida en la intensidad de su mirada. ¿Por qué te importa? Porque cuando yo te miro, Isabella, dijo, inclinándose hacia ella, su aliento cálido rozando sus labios, no veo a una camarera ni a una enfermera. Veo a la mujer que está volviendo mi mundo del revés. Y me vuelve loco pensar que otro hombre pueda ver lo mismo, aunque sea una fracción de lo que yo veo. Y entonces la besó. Este beso no tenía nada de la furia posesiva del primero. Fue lento, tierno, una pregunta y una disculpa, todo en uno.
Sus labios se movieron sobre los de ella con una reverencia que la hizo derretirse. Ella respondió con la misma vacilación, el mismo anhelo. Sus manos subieron para enredarse en su cabello, atrayéndolo más cerca, profundizando el beso. Fue un beso que borró meses de dolor y malentendidos. Un beso que prometía un comienzo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Él apoyó su frente contra la de ella. Te creo, Isabella, susurró. Creo que querías a mi padre. Y lamento haberte hecho tanto daño. Las lágrimas que Isabella había estado conteniendo finalmente se derramaron, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. Por primera vez desde que había puesto un pie en esa casa, no se sentía sola. La fallida emboscada de Beatriz tuvo un efecto contrario al que ella deseaba, unió a Alejandro e Isabella como nada lo había hecho antes. La dinámica en la mansión cambió por completo. Comenzaron a hablar, a compartir historias. Él le contó sobre su solitaria infancia, y ella le contó sobre sus sueños de abrir una pequeña floristería algún día. Las cenas dejaron de ser una tortura para convertirse en el momento del día que ambos esperaban con ansias. A veces, después de cenar, se sentaban en la biblioteca, él con un informe y ella con un libro, en un silencio cómodo y compañero. Una noche, él la miró por encima de sus papeles. Tengo un viaje de negocios a Milán la próxima semana. 3 días. Tienes que venir conmigo. ¿Tengo que hacerlo? ¿Por el contrato?, preguntó ella. No, dijo él, y había un matiz de nerviosismo en su voz. No por el contrato. Quiero que vengas conmigo. La invitación flotó entre ellos. No era una orden, era una petición. Me gustaría, respondió ella con una pequeña sonrisa. Nunca he estado en Italia, a pesar de mi apellido. El viaje a Milán fue como entrar en un mundo diferente. Volaron en el jet privado de Alejandro, y se alojaron en la suite presidencial de un hotel de lujo con vistas al domo. La suite tenía 2 dormitorios, pero la puerta que los conectaba a través de un salón compartido parecía un símbolo de la distancia que aún existía entre ellos. El primer día, Alejandro tenía reuniones. Siéntete libre de explorar, de ir de compras. Aquí tienes, dijo, entregándole una tarjeta de crédito de platino. No, gracias, respondió ella, sacando su propia cartera. Tengo mis ahorros. Puedo pagar mis propios recuerdos. Él la miró con una mezcla de frustración y admiración. Eres la mujer más terca que he conocido. Y tú el hombre más autoritario, replicó ella con una sonrisa burlona. La tensión entre ellos se había vuelto un juego, un baile de pullas y miradas cargadas. Por la noche, se reunieron para cenar. Alejandro había reservado una mesa en un restaurante exclusivo. Isabella se puso un vestido negro que había comprado esa tarde, sencillo pero increíblemente elegante. Cuando salió de su habitación, Alejandro, que la esperaba en el salón, se quedó sin palabras. La miró de arriba abajo, su mirada encendida. Debería ser ilegal que te veas así, dijo, su voz ronca. Distraes a un hombre de sus negocios. Isabella sintió un rubor subir por sus mejillas, pero se encontró con su mirada audazmente. Quizás el negocio esta noche no está en la sala de juntas, respondió ella, sorprendiéndose de su propia osadía. Una sonrisa lenta y sensual se extendió por el rostro de Alejandro. Isabella Rossi, o debería decir, Montenegro, dijo, acercándose a ella. Vas a ser mi perdición. La cena fue mágica. Hablaron y rieron como si se conocieran de toda la vida. Por primera vez, Alejandro no era el CEO formidable ni el hombre herido. Era solo un hombre, cautivado por la mujer que tenía enfrente. Y ella no era la cuidadora ni la esposa por contrato, era una mujer que se sentía hermosa y deseada. Después de la cena, caminaron por las calles iluminadas de Milán. En un momento, él tomó su mano, entrelazando sus dedos. El gesto se sintió tan natural, tan correcto, que a Isabella se le encogió el corazón. De vuelta en la suite del hotel, el ambiente estaba cargado de una electricidad palpable. Se detuvieron en medio del salón, sin saber qué decir o hacer a continuación. El momento de la verdad había llegado. Alejandro dio el primer paso.
Acunó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus pómulos. Esta noche, comenzó, su voz un susurro profundo, no quiero que seas la señora Montenegro por un contrato. Quiero que seas Isabella. Y quiero que me veas a mí, no como el hombre que te odiaba, sino como el hombre que, creo que se está enamorando de ti. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. Yo también creo que me estoy enamorando de ti, Alejandro, confesó ella. Esa fue toda la invitación que él necesitó. La besó, y esta vez, el beso no contenía rastros de ira, ni de ternura experimental. Fue un beso de puro y abrumador deseo, de anhelo encontrado. La levantó en sus brazos y la llevó a su dormitorio, no al de ella. La depositó suavemente en la cama, su mirada nunca abandonando la suya. Cada movimiento fue lento, deliberado, una adoración. Deshizo el cierre de su vestido con dedos temblorosos, revelando la piel pálida bajo la tela. Él se quitó la ropa con rapidez, su cuerpo una escultura de músculos tensos a la luz de la luna que entraba por la ventana. No hubo prisa. Se exploraron con las manos y la boca, aprendiendo los ritmos del otro, memorizando cada curva, cada cicatriz. Le susurró palabras de deseo al oído, cosas que la hicieron sonrojarse y arder. Eres tan hermosa, Isabella. Más hermosa de lo que jamás imaginé. Dime que me quieres. Dime que eres mía esta noche. Tuya, jadeó ella, aferrándose a él. Solo tuya, Alejandro. Cuando finalmente se unieron, fue una explosión de placer y emoción contenida durante meses. Fue la colisión de dos almas solitarias que finalmente encontraban un hogar en la otra. No fue solo sexo, fue la consumación de su extraña historia de amor, el sellado de un nuevo pacto, uno que no estaba escrito en ningún testamento, sino en sus corazones. Hicieron el amor hasta que el agotamiento los venció, quedándose dormidos en los brazos del otro, enredados en las sábanas de seda, con la luna de Milán como único testigo. A la mañana siguiente, Isabella se despertó primero. La luz del sol se filtraba por las cortinas. Estaba acurrucada contra el pecho de Alejandro, su brazo pesado y protector alrededor de su cintura. Por un momento, el pánico la invadió. ¿Qué significaba esto? ¿Había sido solo una noche, un arrebato de pasión en una ciudad extranjera? Se movió para levantarse, pero el brazo de él la apretó más fuerte. No te vayas, murmuró él, su voz ronca por el sueño. Abrió los ojos y la miró, y en su mirada somnolienta no había arrepentimiento, solo una ternura que le derritió los miedos. Se inclinó y la besó suavemente en los labios. Buenos días, esposa. La palabra esposa ya no sonaba como un título o una carga. Sonaba como una caricia. Buenos días, marido, respondió ella, y por primera vez, la palabra se sintió real. La línea había sido cruzada. Ya no eran solo un hombre y una mujer atrapados por las circunstancias. Estaban en el umbral de algo nuevo, algo frágil y aterradoramente real. La guerra había terminado, la tregua había florecido en pasión, pero ambos sabían, en el fondo, que los verdaderos desafíos para su incipiente amor apenas comenzaban. El regreso a casa sería la verdadera prueba. El regreso a la mansión Montenegro fue un mundo aparte del viaje de ida a Milán. Al bajar del coche, Alejandro no le soltó la mano. Entrelazó sus dedos con los de ella con una naturalidad posesiva y tierna que hizo que el corazón de Isabella diera un vuelco. Ernesto, el mayordomo, les abrió la puerta y su rostro, normalmente una máscara de profesionalismo, se resquebrajó en una pequeña y genuina sonrisa al verlos. No dijo nada, pero el brillo en sus ojos lo decía todo. El cambio era real y palpable. La casa, que una vez se sintió como una prisión dorada, ahora parecía un lienzo en blanco esperando ser llenado con nuevos recuerdos. Esa noche, no hubo ninguna duda sobre dónde dormirían. Alejandro la guió directamente al ala oeste, a su dormitorio, un espacio inmenso y masculino que ahora, con ella en él, se sentía completo. Mientras Isabella se cepillaba el pelo frente al espejo del tocador, él se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. Se miraron en el reflejo. Bienvenida a casa, señora Montenegro, susurró él, su voz un murmullo cálido contra su piel.
Me gusta cómo suena eso ahora, respondió ella, girando la cabeza para besarlo suavemente. Aunque prefiero cuando me llamas Isabella. Isabella, repitió él, probando la palabra como si fuera un vino exquisito. Mi Isabella. La vida en la mansión se transformó. Las barreras se derrumbaron, reemplazadas por una intimidad que crecía día a día. Descubrieron los pequeños hábitos del otro. A ella le encantaba el café con un toque de canela por la mañana, él no podía empezar el día sin leer las noticias financieras. Él dejaba la ropa en el suelo, ella organizaba los libros por orden alfabético. Eran pequeños detalles que tejían el tapiz de una vida compartida. Alejandro comenzó a llegar a casa más temprano, ansioso por verla. A veces la encontraba en la cocina, charlando con Consuelo mientras intentaba aprender una nueva receta. Él se apoyaba en el marco de la puerta, simplemente observándola, una pequeña sonrisa en sus labios. El hombre que una vez la miró con desprecio ahora la miraba como si fuera la única fuente de luz en su mundo. Las noches se llenaron de pasión y conversaciones susurradas en la oscuridad. Hablaban de todo y de nada, de sus miedos y sus sueños. Él le confesó su terror a fracasar en el legado de su padre, ella le confesó su profunda soledad antes de conocer a Arturo. Se convirtieron en el ancla y el refugio del otro. El juego de seducción que había comenzado en Milán continuó, volviéndose más audaz y divertido. Un día, mientras ella estaba en el invernadero, cuidando de unas orquídeas que había decidido cultivar, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Estoy en una reunión aburridísima. Lo único que me mantiene despierto es imaginar lo que te haré esta noche cuando llegue a casa. Isabella se sonrojó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía. Respondió, sigue soñando, señor Montenegro. Tendrá que ganárselo. La respuesta de él fue casi instantánea, considera eso un desafío que pienso ganar. Prepárate. Esa noche, él llegó a casa con un ramo de las mismas orquídeas que ella cuidaba. Un adelanto de mi victoria, dijo, su voz ronca mientras la acorralaba contra la pared del vestíbulo y la besaba con una urgencia que la dejó sin aliento. Su amor florecía en la burbuja de la mansión, pero el mundo exterior, con sus viejos rencores y nuevas amenazas, no tardaría en intentar reventarla. La primera grieta apareció en la forma de un artículo en una revista de sociedad. Era una pieza que hablaba del sorprendente matrimonio de Alejandro Montenegro, insinuando sutilmente la historia de la enfermera oportunista. No mencionaba nombres, pero los detalles eran lo suficientemente claros. Isabella vio el artículo mientras tomaba el desayuno y sintió un escalofrío. Era la voz de Beatriz, lo sabía. Era su veneno, filtrándose de nuevo en sus vidas. Cuando Alejandro lo vio, su rostro se endureció. Tomó el teléfono e hizo una llamada. Isabella no pudo oír lo que dijo, pero su tono era gélido y cortante. Cuando colgó, la miró. Esto no volverá a pasar, dijo, su voz una promesa de acero. ¿Era tu tía?, preguntó ella en voz baja. Mi publicista, corrigió él. Le he dado instrucciones muy claras. A partir de ahora, controlaremos nuestra propia narrativa. Al día siguiente, organizó una sesión de fotos y una entrevista exclusiva con la revista más respetada del país. No para desmentir los rumores, sino para presentar su historia a su manera. Hablaron de cómo se conocieron a través de Arturo, de cómo su amistad se había convertido en amor. Alejandro habló de ella con una admiración y un afecto tan genuinos que conmovieron a la periodista. Isabella no solo cuidó a mi padre, dijo él, tomando la mano de su esposa frente a las cámaras. Ella me enseñó a mí lo que significa la verdadera lealtad y el cariño. Es la mujer más fuerte y digna que conozco. Soy el hombre más afortunado del mundo por tenerla como mi esposa. El artículo resultante fue un éxito rotundo, pintándolos como la pareja más romántica y sólida del momento. Fue una victoria, pero Isabella sabía que Beatriz no se rendiría tan fácilmente. El segundo desafío llegó, como Alejandro había temido, en la forma de Ricardo Vega. Isabella se lo encontró por casualidad en una pequeña librería del centro. Él se alegró genuinamente de verla. Isabella. Te ves maravillosamente. Feliz, dijo, su sonrisa tan cálida como siempre.
Charlaron durante unos minutos sobre libros y sobre el hospital. Fue una conversación inocente y amigable. Pero cuando ella salió de la librería, un coche negro se detuvo a su lado. Era Alejandro. La puerta se abrió. «Sube», dijo él. Su tono era neutro, pero ella pudo ver la tensión en su mandíbula. En el coche, el silencio era pesado. «Te vi hablando con Vega», dijo finalmente, sin mirarla. «Me lo encontré por casualidad», explicó ella. «Alejandro, fue solo una conversación. Es mi amigo». «Lo sé», dijo él, y para sorpresa de ella, no había ira en su voz, sino una extraña vulnerabilidad. «Confío en ti, Isabella». «Completamente. Es en mí en quien no confío. Cuando te veo con él, con cualquier hombre que te sonríe, ese monstruo feo y celoso que vive dentro de mí se despierta. El que te acusó, el que te hirió. Tengo miedo de convertirme en ese hombre otra vez». La honestidad de su confesión la desarmó. Se acercó y puso su mano sobre la de él. «Ese hombre ya no existe, Alejandro. Tú lo destruiste con tu amabilidad, con tu amor». «Mírame», dijo, esperando a que él girara la cabeza. «Te amo a ti. Solo a ti. Nunca habrá nadie más». Él la miró, y la duda en sus ojos se disipó, reemplazada por una oleada de amor y alivio. Tomó su mano y se la llevó a los labios, besando sus nudillos. «Te amo más de lo que jamás pensé que podría amar a nadie», susurró. La crisis real, sin embargo, no provino de los celos ni de los chismes. Provino del corazón del imperio de Alejandro. Un día, llegó a casa pálido y tenso. Había un problema grave en la empresa. Un competidor, que durante años había intentado sin éxito desafiar el dominio de Empresas Montenegro, de repente había lanzado una oferta de adquisición hostil. Tenían información interna, datos confidenciales sobre las finanzas y las estrategias de la empresa que nadie fuera de su círculo más íntimo debería conocer. Había un traidor. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Alejandro trabajaba día y noche, encerrado en su despacho con sus abogados y asesores, tratando de encontrar al topo y de repeler el ataque. La tensión lo estaba consumiendo. Volvió a ser distante, irritable, el peso del mundo sobre sus hombros. Isabella lo observaba con el corazón encogido. Una noche, pasadas las 2 de la madrugada, entró en su despacho. Él estaba de espaldas a la puerta, mirando por la ventana la ciudad dormida, con un vaso de whisky en la mano. «Deberías estar durmiendo», dijo él sin volverse. «Tú también», respondió ella suavemente. Se acercó y lo abrazó por la espalda, apoyando su mejilla contra la dura tela de su camisa. Sintió como los músculos tensos de su espalda se relajaban ligeramente bajo su contacto. «No tienes que pasar por esto solo, Alejandro. Estoy aquí. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Él se giró en sus brazos, su rostro demacrado por el cansancio y la preocupación. «Estoy a punto de perderlo todo, Isabella. El trabajo de la vida de mi padre, mi legado. Todo se está desmoronando». «No lo perderás», dijo ella con una convicción feroz. «Eres el hombre más inteligente y fuerte que conozco. Lucharás y ganarás. Y yo lucharé a tu lado». Se puso de puntillas y lo besó. «Ahora, ven a la cama. Mañana es otro día, y lo enfrentarás mejor si has descansado». Él la siguió, permitiendo por primera vez que ella lo cuidara, que fuera su fuerza cuando la suya flaqueaba. La investigación sobre la filtración continuó, y finalmente, la verdad salió a la luz, más fea y dolorosa de lo que Alejandro había imaginado. El traidor era uno de sus ejecutivos de más confianza, un hombre que había sido la mano derecha de su padre durante años. Y no había actuado solo. Había sido seducido y manipulado para traicionar a la empresa por la única persona que odiaba a Isabella tanto como amaba el dinero, la tía Beatriz. La confrontación tuvo lugar en la misma biblioteca donde su relación había comenzado a cambiar. Alejandro había convocado a Beatriz. Cuando ella llegó, sonriente y ajena, él y Isabella la esperaban. Él puso una carpeta sobre la mesa.
Contenía pruebas irrefutables, extractos bancarios que mostraban grandes pagos del competidor a la cuenta del ejecutivo y de la cuenta del ejecutivo a la de Beatriz. La sonrisa de Beatriz se desvaneció. No sé de qué estás hablando, tartamudeó. Se acabó, tía, dijo Alejandro, su voz desprovista de emoción. Intentaste destruir a mi esposa con chismes y humillaciones. Cuando eso no funcionó, intentaste destruirme a mí, a la empresa que mi padre, tu propio hermano, construyó desde cero. Todo por tu codicia y tu odio. Esa mujer te ha hechizado, gritó ella, señalando a Isabella. Te ha puesto en mi contra. No, dijo Alejandro, poniéndose de pie y colocándose al lado de Isabella, pasando un brazo protector por sus hombros. Isabella me ha abierto los ojos. Me ha enseñado lo que es el amor y la lealtad. Algo que tú nunca entenderás. A partir de este momento, estás fuera de mi vida. No quiero volver a verte. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para resolver los detalles de tu participación minoritaria en la empresa. Pero como familia, para mí, has muerto. Beatriz los miró, su rostro una máscara de odio impotente. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, cerrando un capítulo oscuro de sus vidas para siempre. Con la traición expuesta, Alejandro pudo cambiar las tornas. Utilizó la información para lanzar un contraataque legal y mediático que no solo detuvo la adquisición hostil, sino que dejó al competidor en una posición vulnerable. Empresas Montenegro salió de la crisis más fuerte que nunca. Una tarde soleada, unas semanas después, cuando la calma había regresado a sus vidas, Alejandro llevó a Isabella al jardín. Había pasado casi un año desde la lectura del testamento. Hoy se cumple el plazo, dijo él en voz baja. ¿El plazo?, preguntó ella, aunque sabía perfectamente a qué se refería. El año. El contrato. A partir de mañana, soy libre de hacer lo que quiera con la herencia. Y tú eres libre de irte. Isabella sintió un nudo de hielo en el estómago. Lo miró, buscando cualquier señal en su rostro. Él parecía serio, casi solemne. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. ¿Que me vaya? Él tomó sus dos manos entre las suyas. Hace un año, mi padre me obligó a casarme contigo para salvar mi fortuna. Fue la peor pesadilla de mi vida. Hoy, continuó, su voz rompiéndose de emoción, me doy cuenta de que no me estaba castigando. Me estaba dando el regalo más grande que nadie me ha dado jamás. Me estaba dando a ti. Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió, revelando un anillo de diamantes de un brillo deslumbrante, mucho más hermoso y personal que la sencilla argolla que ella llevaba. Este matrimonio comenzó como una farsa, como una obligación. Quiero que termine como la verdad más profunda de mi vida. Isabella Rossi Montenegro, me has salvado de mí mismo. Me has enseñado a amar. ¿Me harías el honor de seguir siendo mi esposa, no por un contrato, sino por amor? Cásate conmigo, de verdad esta vez. Para siempre. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabella mientras asentía, incapaz de hablar. Sí, susurró finalmente. Sí, por supuesto que sí. Él le deslizó el anillo en el dedo y se puso de pie para besarla, un beso que sellaba no el final de un contrato, sino el comienzo de una eternidad juntos. Unos meses después de su segunda boda, una ceremonia íntima y hermosa solo con sus amigos más cercanos, Isabella comenzó a sentirse extrañamente cansada. Tenía mareos por la mañana y una aversión repentina al olor del café, su bebida favorita. Alejandro, siempre atento, se preocupó de inmediato. Voy a llamar al doctor Vega, dijo, su rostro lleno de preocupación. No, no es nada, solo debo estar agotada, protestó ella, pero él insistió. El doctor Vega los recibió en su consulta, y después de un breve examen y unas preguntas, una sonrisa se dibujó en su rostro. Se volvió hacia Alejandro. Bueno, Alejandro, no tienes que preocuparte por ninguna enfermedad grave. Pero sí tendrás que prepararte para muchos cambios en los próximos 9 meses. Alejandro lo miró, confundido. ¿Cambios?
Felicidades, señor y señora Montenegro, dijo el médico, su sonrisa ensanchándose. Van a ser padres. La noticia cayó sobre Alejandro como un rayo de sol. Se quedó inmóvil, mirando al médico y luego a Isabella, sus ojos desorbitados por la incredulidad y una alegría tan abrumadora que parecía doler. Luego, lentamente, una lágrima rodó por su mejilla. Se arrodilló frente a Isabella, que estaba sentada en la camilla de examen, y puso una mano temblorosa sobre su vientre a un plano. Un bebé, susurró, su voz ahogada por la emoción. ¿Nuestro bebé? Nuestro bebé, confirmó ella, riendo entre lágrimas de felicidad. Él apoyó la frente en su regazo, y ella sintió sus hombros sacudirse por los sollozos silenciosos. El hombre que lo tenía todo, que había luchado por imperios y fortunas, estaba llorando de pura felicidad por un regalo que ningún dinero podía comprar. El embarazo transformó a Alejandro una vez más. Se volvió ferozmente protector, atento a cada uno de sus antojos, masajeando sus pies hinchados por la noche, leyéndole al bebé a través de su vientre. La mansión Montenegro, una vez un mausoleo de silencio y dolor, se llenó de preparativos alegres, de la construcción de una habitación para el bebé, de risas y de sueños de futuro. 9 meses después, Isabella dio a luz a un niño sano, con el cabello oscuro de su madre y los serios ojos grises de su padre, que ya prometían la misma intensidad. Lo llamaron Arturo. Años más tarde, en una tarde de verano, la escena en el jardín de la mansión era un cuadro de felicidad perfecta. Alejandro, con algunas canas plateadas en las sienes, empujaba a un pequeño Arturo de 5 años en un columpio que él mismo había construido. El niño reía a carcajadas, sus gritos de alegría llenando el aire. En el porche, Isabella, con otro bebé durmiendo plácidamente en sus brazos, una niña llamada Luna, los observaba con una sonrisa. Su antiguo sueño de una floristería se había hecho realidad, pero su verdadera felicidad estaba allí, en ese jardín. Alejandro detuvo el columpio y miró hacia el porche. Sus ojos se encontraron con los de Isabella a través de la distancia. No necesitaron palabras. En esa mirada estaba todo, el recuerdo del odio y el dolor, la gratitud por el testamento que los había unido, la pasión que los había consumido y el amor profundo y sereno que ahora era el cimiento de su familia. Él le sonrió, una sonrisa que era solo para ella, llena de todo el amor del mundo. Ella le devolvió la sonrisa, sintiendo el corazón rebosante. Habían comenzado como enemigos encadenados por el destino, pero habían descubierto que esas cadenas no eran una prisión, sino el primer eslabón de un amor que los había hecho verdaderamente libres. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.